Vale. El iconito de grabando, bien. Ok. Lo hemos olvidado, admitir. Bueno, si me veis de vez en cuando mirando la pantalla es que estoy admitiendo gente y mirando si alguien quiere algo, ¿vale? Bueno, ¿empezamos, chicos? Vamos allá, ¿no? Venga. Hoy ya sin mascarilla es sin otra mascarilla. cosa, Jorge. Hoy sin mascarilla. Jolín. Yo la llevo siempre. Bueno, hombre, pero... Pero una cosa es mientras estamos trabajando y otra cosa es la verborrea. Estamos encerrados en una sala sin nadie en nuestra casa. No tenemos Digo yo ahora mismo. mascarilla. Póntela. Si tú estás La más llevo cómodo, puesta. póntela. Bueno, esta charla, web seminar, reunión, no sé, colegueo o como lo queráis llamar. Mesa redonda. Mesa redonda, exactamente. Cuadrada. O cuadrada más bien, porque bueno. Total, la intentamos hacer la semana pasada o la otra y no funcionó, hubo problemas tecnológicos y no hubo manera. Entonces decidimos repetirla por otro medio que no fuera directos de Instagram, ¿vale? Así que bueno, elegimos este medio, que bueno, ya se puede dar participación a más gente y tal, y luego pues lo que hacemos es grabarla y luego la colgaremos en YouTube y no sé si en Instagram TV, porque si supera la hora no se puede. Aunque bueno, se puede cortar en varias partes. Se parte en trozos, ¿no? Se puede hacer y ya está. Sí. Metemos algunos anuncios. Claro. Así como de Rehaber o algo de eso, ¿no? Bueno, total. Y al otro. Si los perros dejan escuchar, no escucháis. ¡Dominancia! Bueno, pues a ver, vamos a empezar. Yo tenía por aquí mi chuleta que se me ha ido. Mi chuleta. Bueno, a ver. Es que si pongo la chuleta no puedo grabar. Vale. Bueno, pues la otra vez empezamos un poco así, haciendo presentaciones de cada uno. Entonces vamos a intentar ir por turnos para estar ordenados, sin pisarnos mucho. Así que, bueno, voy a empezar yo por presentarme y luego paso el turno a mis compis, ¿vale? Aunque ya creo que los que estáis aquí nos conocéis, pero bueno. Conocemos, ¿no? Yo creo que... Pero el resto de la gente que quiera luego escuchar la charla, ¿qué hacemos, no? Vale. Se supone que era para eso, ¿no? No para nosotros. Bueno, pues nada, yo soy Rosana Álvarez, soy veterinaria especialista o especializada en medicina del comportamiento, en perros y gatos. Y bueno, me dedico a esta especialidad desde hace ya un porrón de años, en exclusiva. Y bueno, dirijo un servicio que se llama Etolia, Etología Veterinaria, en Málaga y bueno, algunas otras provincias que también me voy desplazando. Y bueno, pues colaboro con estos dos señores, señor y señora, con Pilar, con la educación canina y con Jorge con el tema de la rehabilitación. Y compartimos un poco también espacio en Marbella, ahora os contará Jorge. Y bueno, pues yo me encargo de prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento en perros y gatos, ¿vale? Doy paso a mi compi Pili, que se presente. Venga. Bueno, pues yo soy Pilar Pérez, bueno, Pili para todos. Soy educadora canina y ATV especializada en rehabilitación y fisioterapia en pequeños animales. Son dos disciplinas que ahora mismo me encanta porque compagino súper bien porque además son muy complementarias. En el tema de la educación canina, la modificación de la conducta, pues como os ha dicho Rosana, colaboro con ella para problemas de comportamiento, y en tema de rehabilitación, pues trabajo con... Os hago así porque tengo una a cada lado, ¿vale? Trabajo con Jorge en Rehabet Sport, que es una sala de rehabilitación y fisioterapia.
Y bueno, pues ya os contaré un poco cómo cada disciplina me ayuda en una y otra parte. Vale, así que os doy paso con Jorge. Bueno, pues nada, Jorge Luque, veterinario de algunos de los que estáis ahí. Y bueno, pues yo últimamente pues me he puesto seriamente ya a ofrecer un servicio de rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Y bueno, pues esa es la disciplina que comparto en algunos momentos con Rosana de referencia, que ella es una de mis mejores veterinarias referentes. Y bueno, pues realmente lo que hacemos allí en Rehavet es pues todo lo que es trabajar con las patologías del movimiento de los perros. O sea que, bueno, tenemos un centro ahí en Marbella que compartimos con Rosana y con Pilar y ahí desarrollamos pues lo que es todas las actividades, todas las terapias para trabajar con los perros que necesitan de una terapia de rehabilitación. Y bueno, pues básicamente eso. También hago veterinario normal de momento hasta que no consiga despegarme. Pero vamos, esa es la intención, de ir poco a poco dando más servicios y ampliando los horarios y el tiempo que dedicamos a la rehabilitación en exclusiva. Aquí está Nira también. ¿Eh? Entrado Nira. Nira. Ay, mira. Pues yo me voy a quitar esto. Nira no se pierde una. ¿Se oye? Sí. Sí, y se escucha. Bueno, pues presentados todos, vamos a explicar un poco cómo se hace cada especialidad, qué significa y cómo se puede llegar hasta nosotros y demás, ¿vale? Para que se tenga un poco claro y se nos sitúe un poco tanto en el mapa como en circunstancias, ¿no? A ver, bueno, para quien no lo sepa, pues la etología, que es una especialidad bastante desconocida hoy en día, aunque cada vez se conoce un poquito más, pues es una especialidad más de la ciencia veterinaria, ¿no? Realmente en España no están reconocidas las especialidades a nivel legal. Entonces, bueno, realmente pues nos llamamos especialistas, pero bueno, deberíamos ser especializados. Para quien no lo sepa, no estamos como en medicina, ¿no? No hay unas especialidades en formación y en acreditación. Entonces, bueno, aquí los que queremos dedicarnos a una especialidad, pues tenemos que, bueno, pues empezar a hacer máster, cursos, posgrados, residencias, etcétera, en esa especialidad e irnos formando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, la etología es una especialidad que en realidad, bueno, por ejemplo, en Francia se llama psiquiatría canina y felina, psiquiatría veterinaria en realidad. Y bueno, pues realmente, como he dicho antes, se encarga del diagnóstico de los problemas de conducta, ¿no? El problema es que los problemas de conducta realmente la gente los entiende un poco porque se nos ha ido. ¿Eso digo yo? Sí. La gente, bueno, lo puede entender un poquito igual desordenadamente, ¿no? Y bueno, voy a admitirlo otra vez, Jorge. Problema de conducta realmente es se considera cualquier alteración en la conducta que pueda tener un perro o un gato, ¿no? Y las alteraciones de la conducta no son alteraciones para considerar aparte del resto del organismo del animal, ¿vale? Son alteraciones que entran dentro de la clínica del animal, al igual que cualquier otro tipo de alteración, signo, síntoma o patología, ¿de acuerdo? Realmente en el comportamiento es donde casi siempre primero se manifiesta cualquier problema que haya en el organismo, ¿no? Entonces, cualquier alteración de la conducta es importante que se valore por un veterinario, o en este caso por un veterinario especializado en conducta, para que se pueda orientar
bien el diagnóstico hacia lo que realmente le puede estar pasando al animal, ¿no? No que se pierda el tiempo probando diversos métodos y alternativas cuando eso va en contra al final del bienestar del animal, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros nos pueden llegar tanto casos procedentes de particulares como casos procedentes de una remisión de un compañero veterinario y bueno, pues la gente hace una consulta de especialidad con nosotros y en esa consulta pues se procura, a base de analizar una información muy amplia y muy profunda, pues se intenta llegar a un diagnóstico sobre esos signos o esos síntomas que nos está manifestando el animal, ¿no? Y ese diagnóstico puede requerir, en muchos casos, de la realización de pruebas complementarias que en ese caso pues vamos a remitir al animal y al cliente de nuevo a su veterinario generalista para que haga estas pruebas que son recomendadas para llegar al diagnóstico, ¿de acuerdo? Y con eso pues luego se implanta un tratamiento de modificación. El tratamiento en la medicina del comportamiento siempre es multimodal y se basa en una base de modificación de conducta junto con otras medidas complementarias como pueden ser la modificación del entorno, enriquecimiento ambiental, estructuración de las rutinas, de la relación entre el perro y el propietario, pues, educación, farmacología, feromonas, en fin, un montón de medidas que se llevan normalmente en conjunto y que juntas van a constituir un plan de tratamiento que luego pues habrá que continuar con unos seguimientos para ir valorando la evolución del problema y llegar a poder dar el alta al animal. Esto es un poco así, a grosso modo, en definitiva, lo que hago yo, bueno, y lo que hago también en conjunto con Pilar. Y a mí podéis llegar pues a través de vuestro veterinario, a través de mi web, que es etologiaveterinaria.net, y a través de todas las redes sociales habidas y por haber, donde me podéis encontrar. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues creo que paso la voz a Pilar, que nos explique un poco también A mí, primero, vale. un poco todo lo que hace y cómo llegar a ella y así para que nos quede más claro. ¿Vale? Vale. Bueno, pues como ha explicado un poco Rosana, ¿no? Yo soy educadora canina, entonces pues con ella en la parte que me toca pues hago formo parte de una terapia de modificación de conducta en la que haya pues que bien trabajar un problema de comportamiento, bien enseñar algo de educación al perro, prevenir problemas, siempre lo hacemos muy en colaboración y en supervisión, pues en función de las pautas que ya haya marcado, si el perro está tomando medicación o no. Yo voy a ver el perro muy frecuentemente, por lo tanto le voy transmitiendo que voy viendo en el perro también, ¿vale? Entonces ahí funciona un poco nuestra colaboración en ese sentido, ¿no? Y siempre trabajando en una línea en positivo y que el bienestar del animal va por delante ante todo, ¿vale? Luego la otra faceta que tengo, que es la de ATV, especializada en rehabilitación y fisioterapia de pequeños animales, que es la que comparto con Jorge, pues es un trabajo muy parecido al que hago con Rosana. Él como veterinario pues hace los diagnósticos, evalúa al animal, ve cuál es el problema y cuál es la terapia que tiene que seguir. Igual que en una consulta de etología, ¿vale? Y yo pues haría esas terapias que yo puedo hacer, ¿vale? Como ATV, porque hay otras que no puedo desempeñar, pero hay muchas terapias que sí que puedo aplicar en función de las pautas que él vaya marcando, ¿vale? ¿Qué es lo que me gusta a mí mucho de la rehabilitación también y que puedo aplicar de la educación canina? Pues que ya os contará un poco Jorge, pues que en la rehabilitación necesitamos que los pacientes colaboren.
no podemos forzar a hacer nada. Entonces, esa faceta que tengo de educadora canina me sirve un poco pues para empatizar con el animal, trabajar con él de una manera amable, ganármelo un poco, siempre con premios, poquito a poco, porque no nos podemos olvidar que son animales que vienen con dolor, que vienen con miedos también, puede ser causados por dolor o no, o anteriormente, pero bueno, vienen a una clínica veterinaria y pueden venir ya con una predisposición, ¿no? De no querer hacer nada y encima mal. Pues a mí mi faceta o todos estos años que llevo educadora canina me sirve para poder trabajar con este tipo de animales. O sea, con estos animales con estos problemas. Vale, entonces, pues por eso a mí esta combinación pues me gusta mucho y es bastante compatible. Y ahora ellos os contarán un poco cómo se pasan los casos porque realmente hay mucha conexión, ¿vale? Entre problemas de comportamiento, y problemas orgánicos, ¿vale? Encontrarme a mí, pues yo no soy mucho de redes sociales y tal, pero bueno, ya me voy aplicando el cuento. Nada, por Pilar Pérez me podéis encontrar, estoy ahora en marcha con nuevo correo, página web, etcétera, etcétera, pero vamos, por Pilar Pérez me podéis encontrar, sino a través de Rosana o a través de Reavet Sport, le voy a dar a Jorge la seña, me podéis encontrar, ¿de acuerdo? Ya está, paso a Muy Jorge. bien. Jorge, cuéntanos, porque yo estoy seguro de que más de uno, pues bueno, no conoce el ámbito de la rehabilitación en fisioterapia y medicina deportiva veterinaria y yo creo que es un campo que tiene muchísimo interés y que seguro que quieren saber pues de qué va eso, ¿no? ¿De qué va eso, Jorge? Cuéntanos de qué va eso. La verdad que siempre me gusta decirlo, que la rehabilitación y la etología son las Marías, ¿no? Que son Sí, las las que no... Maripuri. ¿Eh? Las Maripuri. Las Maripuri. Maripuri. Son las dos asignaturas bueno, que nadie conoce o que realmente son muy poco conocidas o muy poco valoradas o muy poco tenidas en cuenta, que también es verdad, porque y luego son dos disciplinas médicas muy importantes, ¿no? Tanto el comportamiento animal como su movimiento, pues yo creo que hay una muy estrecha relación y de hecho lo hemos comprobado en muchos casos que hemos tenido juntos, que hemos compartido, eh, en los que problemas de comportamiento pues vienen referidos por una alteración de la movilidad, que viene como consecuencia de una alteración de su sistema nervioso, donde tienen dolor, donde tienen bueno, pues disfunciones funcionales que hacen que ese animal pues no tenga una movilidad adecuada y bueno, pues de ahí pues que muchas veces surjan a lo mejor frustraciones o surjan episodios de agresividad o de reactividad, ¿no? Que de eso Rosana nos puede hablar un poquito más. Y bueno, pues se trata en rehabilitación se trata de hacer eso, de hacer una valoración funcional que está muy basada en el diagnóstico del dolor también, de ver dónde viene el dolor, las causas que producen el dolor y en base a eso, pues bueno, pues ya establecer, pues una vez se hace una buena valoración, un buen diagnóstico, y empezar a plantear pues, una serie de programas, de protocolos que luego vamos desarrollando a medida que vamos viendo cómo va mejorando y cómo va evolucionando. En eso Pilar ayuda mucho porque Pilar es, digamos, parte de mis manos, la que pone en funcionamiento todo gran parte del protocolo que nosotros establecemos con un paciente. Y bueno, pues no hay que olvidar que siempre que se hace una valoración funcional, el éxito pues, de una terapia un programa de rehabilitación va a depender fundamentalmente pues, de cuatro patas, ¿no? Como yo digo siempre.
Uno es que el diagnóstico esté bien hecho, es decir, no equivocarnos en lo que está ocurriendo ahí con ese animal, saber qué es lo que está pasando, y para eso pues vamos a necesitar muchas veces pues recurrir a diagnósticos por imagen que son muy específicos. Vamos a recurrir a hacer pues las pruebas de TAC, pruebas de resonancia, pruebas muy específicas. Vamos a recurrir también para hacer ese diagnóstico a pruebas analíticas que nos van a determinar si hay también algún tipo de alteración que esté involucrada en las patologías. Vamos a recurrir también a parte de analítica y de diagnósticos por imagen, a valoraciones neurológicas, valoraciones de dolor, valoraciones de rango de movilidad articular, tamaño de disfunción muscular, de tendones, de anejos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hacemos este diagnóstico, es muy importante establecer un pronóstico y basado en un buen programa de rehabilitación que incluya pues las terapias que son adecuadas en cada momento. Es decir, no siempre se va a empezar a hacer un tratamiento utilizando todos los elementos que tenemos a disposición, que son muchos, ¿no? Siempre valorando el problema, pues empezaremos con cosas fáciles, a lo mejor simplemente con unos simples ejercicios de propiocepción o unos simples ejercicios de movilidad articular o unos simples ejercicios de balanceo, de carga, es decir, cosas que son muy, muy facilitas, que no suponen tampoco mucho tiempo, mucho esfuerzo, y a partir de ahí pues podemos ir viendo cómo va evolucionando, ¿no? La segunda pata es la colaboración siempre la tercera, es la colaboración siempre del propietario. Siempre que tenemos un caso es muy importante hacer casi una labor psicológica, ¿no? Porque cuando te viene el propietario con un perro que tiene un problema, que viene referido de un compañero y tal, hay un componente muy importante y es el que ellos realmente estén involucrados y quieran participar también en esa rehabilitación, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que nosotros hacemos en realidad son una parte que necesitan un seguimiento, necesitan una continuidad que se le va a dar después en su casa, con lo cual vamos a establecer unas pautas también de trabajo en casa que son necesarias para que ese programa vaya adelante y vaya el perro mejorando. Y luego, como cuarta y última patita, es la colaboración del paciente. Sabemos que muchas veces los pacientes no son fáciles de manejar, pues por su idiosincrasia, porque son nerviosos, porque son miedosos, porque son reactivos, o porque son difíciles de manejar, o incluso demasiado fáciles de manejar y no hay quien lo mueva, ¿no? Sí, tenemos así alguno, ¿verdad? Como la osa. Por ejemplo, me estaba acordando de ella, pero bueno. Entonces, para eso hay que tener una buena psicología y hay que tener una buena capacidad de entender a las mascotas y de entender a los pacientes y de saber manejarlo. Y en eso Pili, pues bueno, es muy buena porque viene con esa educación, con esa sobre comportamiento, con lo cual le facilita mucho el trabajo a la hora de poder desarrollar los tratamientos que nosotros realizamos allí, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente lo que en general hacemos con los pacientes que nos llegan, que igual como cualquier servicio especializado, pues vamos a tener pacientes que vienen o bien de otros compañeros, de otras clínicas de referencia, o bien directamente ellos vienen buscándonos pues a través de las páginas web que tenemos o a través de una prima que le ha dicho a una tía que le dijo que tal, que no sé quién hace rehabilitación por allí, por Marbella y de repente aparece, ¿no? Así que bueno, pues no sé qué más contar, Rosana, dime. No, a ver, yo por ejemplo te puedo preguntar para que, bueno, imaginando lo que puede dudar la gente, ¿no?
por ejemplo, en cuanto a rehabilitación, o sea, ¿qué técnicas se usan? Por ejemplo, a ver, voy a explicar yo un poco, bueno, técnicas que usamos Pilar y yo, sí siempre queremos dejar claro que trabajamos siempre bajo el paraguas del bienestar animal, ¿no? O sea, del bienestar animal y del bienestar de la familia, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, hoy en día ya sabemos que los perros y los gatos pues forman parte de la familia, son miembros de la familia y que así se tienen que considerar, ¿no? Entonces, el bienestar de uno influye en el bienestar de todos, ¿no? Cuando uno está mal, pues el resto también está mal, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe que todos los que convivimos juntos acabamos absorbiendo lo de los demás, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gusta dejar claro que esta es la premisa principal en nuestro trabajo, que lo que nos interesa por encima de todo es el bienestar del animal y que para eso pues usamos siempre un manejo amable, usamos técnicas en positivo siempre, valoramos por encima de todo pues el temperamento del animal para saber pues realmente cómo nos tenemos que comportar delante de él, ¿no? Y con él. Y bueno, pues en definitiva usamos siempre técnicas en positivo, ¿no? Nunca vamos a hacer nada que dañe al animal ni tampoco a sus propietarios, por supuesto. ¿Vale? ¿Tú tienes algo que decir al respecto, Pilar? Bueno, a ver, por ejemplo, eso que estás tú hablando de la manera que tenemos de trabajar en la educación canina, modificación de conducta, es que tiene que estar también aplicado a la rehabilitación, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, yo no puedo forzar a un animal a que se me tumbe, por ejemplo, en el magneto, ¿no? Cuando hacemos magnetoterapia, aunque después les gusta bastante, sino que poquito a poco se tienen que ir relajando y tienen ellos que participar. Sí que pasa mucho que en las primeras sesiones, como no saben muy bien qué es lo que hacemos, vienen al veterinario, aunque realmente Rehaven no huele realmente como una clínica veterinaria, ¿no? Porque no es el mismo material que tenemos ahí. Además, sobre todo tirando de esta faceta de educadora, procuro tirar, cuando sé que tengo algún caso así complicado, pues si tengo un gato, pues voy poniendo feromonas de gatos o de perros, o depende del paciente que vaya a tener, si sé que viene un poquito mal, ¿no? Entonces intentamos siempre que el ambiente sea lo más adecuado. Es más, una sesión de fisioterapia no dura menos de una hora. A pesar de las terapias que podamos aplicar, que son lentas y son despacitos, pero ya es el manejo que tienes con el animal, ¿no? Entonces, tanto en una disciplina como en otra, es verdad que se tienen que aplicar sobre todo la empatía y la paciencia y el bienestar, porque necesitamos que colaboren, tanto en una modificación de conducta como en una rehabilitación. Necesitamos que el animal que tenemos delante quiera trabajar con nosotros y colaborar con nosotros, no a través de técnicas aversivas o de la imposición, ¿no? Claro, y esto se nota, bueno, se nota sobre todo en principio en el tiempo que empleamos, ¿no? Claro. Tanto Jorge y yo en las consultas, que tanto sus consultas como las mías, pues vienen a durar entre 1 y 2 horas. Pero bueno, en los tratamientos, tanto en los de modificación de conducta, en la educación y en las sesiones de fisioterapia, pues a ver, no pretendemos someter al animal, como tú muy bien has dicho, al aparato o a la técnica, sino que lo que pretendemos es que colabore para que la técnica le sea efectiva, porque si no, no tendría ningún sentido una sesión de fisioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, en este sentido lo pretendemos, lo procuramos hacer todo despacito, procurando que el animal tenga emociones lo más positivas posible, que de eso se trata.
De acuerdo, o sea que de lo que se trata es de que el animal venga al veterinario con emociones positivas, ¿de acuerdo? No con emociones negativas. Y eso es pues un trabajo que cuesta muchísimo tiempo. Realmente en eso al final se nota, bueno, no tan al final, se nota bastante al principio cuando el animal ya viene la segunda o la tercera vez, pues mucho más contento y mucho más relajado, ¿no? Y eso realmente pues redunda en por supuesto, en el bienestar del animal, en el del propietario y en el nuestro también, porque trabajamos mucho más a gusto. Claro. ¿Verdad, Jorge? Una anécdota que me gusta mucho contar, que Jorge sabe de quién se trata. Joey, tuvimos un paciente, se llama Joey, un tekel, bueno, que vivió con un problema con una hernia y tal, el perro dejó de andar y al final la verdad es que acabó súper bien con una marcha espinal, un poquito raro, pero súper bien, estuvo mucho tiempo de tratamiento. Pues el perro, al final de la sesión, una de las cosas que solemos colocar es la magnetoterapia, ¿no? Pues a él le poníamos una manta pequeñita, porque es un tekel pequeño, y a mí no me daba tiempo a abrir la bolsa para sacar la manta, que el perro ya directamente se me metía adentro, como diciendo, ponme esto que me encanta. Y en general, ¿verdad, Jorge? Si no, corrígeme si me equivoco, pero en general, al final van como pidiendo, ¿no? Ciertas terapias que les resulta súper agradable, no solamente por el aparato en sí o por el masaje, que también le suele encantar, sino por todo lo que envuelve, ¿no? Porque intentamos que sea la situación lo más agradable posible. No nos podemos olvidar que son animales que vienen con dolor, con molestias, con falta de movilidad. Ya está. Yo quería añadir a eso que a veces es un poco complicado porque las terapias, porque resulta que cuando quieres hacer una terapia de este tipo, tiene que haber un equilibrio entre el trabajo que tú haces, que tiene que producir, digamos, ciertas fatigas o ciertos trabajos, bien a nivel muscular o bien a nivel metabólico, y para que se produzcan esos cambios que necesitamos que ocurran en un perro que está con una lesión. Esto, los que hacéis deporte, lo Aquí hay podéis, unos cuantos, ¿eh? hay unos cuantos aquí según veo, eh, es como esa ley magnífica que dice que para poder evolucionar tienes que cansarte y tienes que fatigarte, ¿no? Es decir, si no hay dolor, no hay, no hay evolución. Pues un poco en ese sentido también ocurre, ya, mira, sí. Un poco en ese sentido, porque yo siempre he comparado la rehabilitación con la medicina deportiva, con el deporte, como algo muy, muy similar, ¿no? Hacer, hacer deporte significa coger un perro que tiene unas condiciones físicas, metabólicas, de movilidad, normales, de un perro sano, un perro básico, y lo tenemos que trabajar con él de manera que lo tenemos que llevar a un estado de funcionalidad o un estado de rendimiento mejor que lo que estaba antes, ¿no? Entonces, para eso hay que trabajar y hay que hacerlo de una manera constante, de una manera ordenada, de una manera progresiva, hasta que ese perro consigue ese nivel óptimo de rendimiento, como ese que tenemos ahí que tiene Astrid. Otra cosa distinta, pero muy parecida, ocurre con los perros en rehabilitación. Es decir, son perros que tienen un nivel de rendimiento por debajo de lo normal y lo que queremos hacer es trabajar con ellos, realizar una serie de ejercicios de una forma ordenada, de una forma programada y de una forma con una intensidad también, con una duración, una frecuencia que tienen que ser reguladas por nosotros, de manera que ese trabajo va a hacer que evolucione hacia a un estado de la normalidad, ¿no? Es decir, nos encontramos tanto en el deporte como en la rehabilitación, individuos que lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para conseguir un mejor rendimiento en ambos casos. Siempre es verdad que en los perros en rehabilitación trabajamos con animales que tienen deficiencias porque tienen dolor o que tienen otro tipo de alteraciones metabólicas, alteraciones neurológicas, que digamos que es el hándicap que nos hace valorar y evaluar de manera distinta al perro deportivo. El perro deportivo, bueno,
sí es cierto que se puede exprimir un poquito más su rendimiento. Sin embargo, los perros de rehabilitación no tienes que llegar a un equilibrio un poquito más delicado. Pero en cualquier caso, siempre tiene que ser de una forma amable, siempre tiene que ser de una forma, como decís vosotros, en positivo, y para que las terapias le tienen que gustar. Es cierto que algunas veces las terapias duelen. Intentamos que no duelan, intentamos hacerlo mediante técnicas de distracción, mediante técnicas de analgesia inducida, el poder hacer estos trabajos para que, bueno, de una forma progresiva pues vayan mejorando. Lo que quería yo apuntar con respecto a este tipo de... La verdad es que conforme vas hablando, bueno, y vamos hablando los tres, cada vez veo como más similitudes, ¿no? Porque realmente, bueno, estas disciplinas, pues todas van muy lentamente, o sea, todo se trabaja muy lentamente, pero con esa lentitud se van viendo unos progresos muy potentes y al final es como que el animal gana tanto un estado emocional como un estado físico muy, ¿cómo diríamos? Pues no sé, muy consistente, ¿no? Muy seguro, no sé, muy acentuado, ¿no? Muy sólido. Es decir, es que al final todo este trabajo va constituyendo, creo que un refuerzo positivo al fin y al cabo, tanto para el animal como para el propietario, ¿no? Pues el animal porque aunque a veces duela, pero se va sintiendo, bueno, yo lo puedo explicar un poco por lo que yo siento cuando yo voy al fisio, ¿no? A veces te duele, pero, pero luego te sientes mejor, ¿no? Con el deporte pasa lo mismo. Pues te cansas, no sé, te extenúas a veces, tal. Hombre, se procura no sobrepasarse, ¿no? Claro, es Pero, necesario. claro, pero al final pues te vas sintiendo mejor, ¿no? Entonces pues tú vas al fisio una vez y luego quieres ir más veces, ¿no? Porque te has sentido mejor. Tú haces deporte una vez, haces varios días y luego quieres seguir haciéndolo porque te sientes mejor, ¿no? Y los perros y los gatos, pues cuando los tratamos, como los tratamos muy bien, siempre en positivo y siempre con técnicas amables, pues quieren seguir, o sea, lo manifiestan cuando estamos haciendo cosas porque se sienten muy bien, ¿no? Se sienten muy contentos, se sienten felices, les damos premios, etcétera, etcétera, ¿no? Los tratamos bien y son emociones positivas todo, ¿no? Es como un cúmulo de sentirse bien, ¿no? Sí, además nosotros tenemos truco. Hacemos trato y truco. Porque de una manera activa nosotros podemos, primero, modular el dolor, y segundo, podemos inducir la liberación de eso que tú estás diciendo, de la endorfina, que son las hormonas de la felicidad. Es decir, eso que tú dices, que cuando haces ejercicio luego te sientes bien, esa sensación de bienestar que te apetece después al día siguiente hacer otra vez ejercicio, pues todo eso de una manera activa lo podemos hacer nosotros, bien mediante frecuencias de campos magnéticos con la magnetoterapia, o bien con electroestimulación, o bien incluso con láser también podemos hacer que eso, o con acupuntura, que son técnicas que también utilizamos. Es decir, podemos hacer que esas terapias produzcan placer y produzcan bienestar en el animal. Por un lado, aliviamos el dolor, por otro lado, intentamos con técnicas pues eso, de chuches y de premios, de crear un ambiente favorable para él, y luego mediante estas técnicas pues activamente hacemos que al perro le guste venir. Es como decía Pilar, perros que vienen allí, hay otra perra que viene, una pastora alemana, de poner la maneta y llega, se tumba y allí directamente se pone y dice, de aquí no me muevan, ¿no? Déjame hacer lo que sea. Sí, sí, o sea El que magneto te relaja que no vean. el magneto, del magneto tengo, es que el magneto es la leche, porque tengo una anécdota de una señora que venía con unos gatos también, y ponía los dos gatos a un lado y a otro
de la manta, que es bastante grande, y ese se tumbaba en medio. Igual que está Astrid, ahí tumbadita, con sus perras a cada lado. Bueno, pues esta señora con el magneto ponía los gatos a cada lado y ella se tumbaba allí, también recibía sus sesiones de magnetoterapia y salía, vamos, salían los tres flotando de allí. Con la Sí, que es manta. verdad, sí. Sí, sí. Pues mira, Rosana, a colación de una cosa que ha dicho Jorge, cuando ha hablado de que en perros deportivos los trabajamos para llegar a un nivel más alto, ¿no? Porque son perros que están sanos, que están haciendo un deporte, que lo que buscamos es un alto rendimiento en ellos. Y en perros de rehabilitación es un poco diferente, sino que son perros que están por un nivel por debajo y queremos llevarlo a un nivel normal. En las modificaciones de conducta bueno, en el mundo del adiestramiento también pasaría un poco igual, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar con un perro equilibrado que no tiene ningún problema. Aparentemente trabajas con él de una manera, pero cuando tienes un perro con problemas de comportamiento, con miedos o ansiedad o tal, no puedes pretender a llegar al mismo nivel, ¿no? Te lanzo ahí. Claro, claro. A ver, nos vamos a meter nos vamos a meter en materia. Tu pregunta, yo tiro. Claro, realmente es que siempre, yo creo que tanto antes de emprender cualquier actividad con un perro y antes de meterse en cualquier, no sé, en cualquier cosa con un perro, mm, bueno, y con un gato, por supuesto, se debe valorar, bueno, pues su cuerpo, ¿no? Realmente cómo está ese perro, tanto emocionalmente como físicamente, ¿no? Entonces, pues tú no te puedes meter o no deberías meterte pues no sé, a hacer deporte con un perro si no está preparado, por supuesto, físicamente, pero tampoco te deberías meter si no está preparado mentalmente o emocionalmente. Es decir, primero se tendría que hacer una evaluación de ese animal, de cómo es, de su entorno, de las relaciones que tiene con los propietarios, etcétera, etcétera, y hacer una valoración de todo ello bueno, pues para diagnosticar si hay algún problema que le vaya a impedir emprender esa actividad, ¿no? Y solucionarlo antes para poder entrar bien en esa actividad, porque si entras torcido, pues va a haber lesiones, ¿no? Tanto físicas como conductuales o emocionales, ¿no? En ese sentido, yo os iba a preguntar, porque bueno, como los dos os dedicáis al deporte, tú por un lado con el agility y Jorge con el mushing, pues os iba a preguntar que hablarais un poquito de esto, ¿no? Que cómo veis, qué hace la gente, qué cosas se pueden mejorar y demás. ¿Quién empieza? Sí. Yo. Bueno, a ver. Yo aquí tengo compañeros de Agility, una compañera que es monitora además también de Agility, aquí Astrid, que está por ahí. Y bueno, pues es un deporte que yo practico como hobby, que compito. Y llevo compitiendo activamente 5 años, que es lo que tiene mi caniche, mi bandy. Pero bueno, yo empecé hace mucho tiempo antes, ¿no? Yo empecé hace 10 años, empecé con mi primer perro, con Newton, pero no, bueno, pues porque él empezó con un problema de comportamiento, al final lo tuvimos que dejar, ¿no? Y yo sí que he visto un cambio y una evolución, quizás para mejor. Quedan muchas cosas todavía que trabajar, pero bueno. Respecto al tema, por ejemplo, del físico de los perros, sí que es verdad que cada vez hay más compañeros que lo hacen, pero todavía queda mucho, mucho por delante. Pues, por ejemplo, simplemente el calentar antes de salir a pista, tanto para competir como para entrenar. ¿Vale? Que eso es una de las cosas que, por ejemplo, a Jorge le duele la boca de decírselo a todo el mundo, ya sea gente de agility, sea gente de canicross, sea gente de cualquier tipo de deporte que hagamos con los perros, ¿no? Y no solamente calentar y estirar con nuestros perros, sino que también lo hagamos nosotros, que yo me he lesionado Bueno, sí, esa es otra, claro. Imposible Exactamente. hacer agility si tú no estás en forma, evidentemente.
Claro, y más el agility que hay hoy en día, ¿no? Que es mucho más exigente físicamente para lo que es el guía. De todas formas, ahora mis compañeros seguro que pueden aportar algo a eso. Pero tenemos que mirar que los perros se pueden lesionar, son atletas y tenemos que tratarlos como tal. Evidentemente, no es lo mismo un perro de agility que un perro de canicross, ¿vale? Las condiciones son distintas, el entrenamiento es distinto, pero tenemos que estar informados sobre cómo tenemos que trabajar con estos perros, cómo tenemos que trabajar nosotros mismos también en ese deporte y cómo tenemos que mantenerlo. Eso es por ese lado en el lado físico. Luego está lo conductual, ¿no? Bueno, que también pensamos que los perros cuanto más subidos están, más locos, digamos, entre comillas, ¿no? Mejor van a salir a pista. Y lo que buscamos un poco es que estén también centrados. Que bueno, pero ya os digo que la verdad es que las cosas van cambiando y yo veo evolución. ¿Que todavía quedan cosas que mejorar? Por supuesto, pero cada vez hay más información, la gente se preocupa más y bueno, vamos viendo el agility, por lo menos en lo que yo más vivo, pues como un deporte, tanto para el guía como para el perro. ¿Vale? Sí, Jorge, si tú quieres aportar algo sobre el mushing, que es tu mundo. El mushing es mi mundo. Es tu mundo. Yo ahí ya. Tu mundo invernal, ¿no? Dejadme cortarme porque yo aquí me lanzo y... El año que viene me voy contigo, pero no sé. Bueno, no, a ver, mushing como otra actividad deportiva, es decir, tiene sus forofos, la gente que hace las cosas bien, la gente que no la hace tan bien, la gente que la hace fatal. Y que hay gente de estas que están por la labor de aprender, de incorporar, de renovar, de hacerlo bien, por el bien de los perros, por su propio bien, gente que son muy competitivos, otros que no son muy competitivos, que simplemente por el mero hecho de, por el placer de disfrutar de los perros y de disfrutar del deporte, pues practican este deporte, que realmente uno de los deportes pues, que más satisfacciones te puede dar, ¿no? Sobre todo porque es un deporte que está basado exclusivamente en el vínculo que hay entre el perro y el guía o el musher en este caso, ¿no? Pero igual que en el agility, ¿no? También creo que hay mucho vínculo emocional entre el guía y el perro. Bueno, Entonces, te voy a cortar ahí, Jorge. dime. Permíteme, ¿vale? Sí. Porque, bueno, el deporte, es que como estamos siempre con los vínculos, ahora que has dicho lo de vínculos, el deporte es bueno, una de las medidas de tratamiento que usamos muchas veces en los problemas de conducta, ¿no? Entonces, recetamos, digamos, deporte, ¿no? Y precisamente uno de los objetivos es ese, ¿no? Ya he hablado antes de que trabajamos mucho las relaciones entre el perro y el tutor, ¿no? Y una de las cosas que se trabajan es el vínculo porque en muchas ocasiones el vínculo está estropeado, ¿no? O se ha construido mal. Y una de las actividades que, bueno, para favorecer el vínculo recomendamos actividades placenteras, ¿no? Placenteras para ambos, ¿no? Y que se desarrollen pues en buena sintonía y con emociones positivas. Y una de las cosas que recomendamos es el deporte, ¿no? Puede ser el agility, puede ser el canicross, puede ser simplemente irte a correr con tu perro, cualquier tipo de deporte para favorecer esa o mejorar esa conexión, ¿no? Del perro con el propietario, ¿no? Ya está, esto es lo que te... lo No, que... sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es que es una terapia. Es que es una terapia tanto para el perro como para las personas, como para el guía. Eh, no me mandes pastillas, no me mandes ir al psicólogo, déjame hacer mushing, ¿no? Había por ahí algo así parecido, una frase de esas, ¿no? Y, y es cierto, porque los vínculos, la verdad que normalmente en el deporte casi se establece de una forma obligada, ¿no? Porque a veces cuando la gente empieza a coger
empieza a hacer deporte con su perro puede empezar a diferentes edades, pero generalmente la gente intenta hacer deporte cuando los perros son jóvenes, los perros son cachorritos, empieza a jugar con él, empieza a trabajar con él, a trabajar emociones, a trabajar situaciones, a trabajar trabajo, y eso hace que poco a poco tú vayas creciendo, si no tienes mucha experiencia en el deporte, pero si tienes experiencia en el deporte, casi hasta mejor, porque lo que vas haciendo es guiando, digamos, o formando al perro en lo que tú quieres conseguir de él, ¿no? Bueno, en esa actividad que vas a desarrollar con él en el futuro, o bien de una forma competitiva o no. Pero lo que estaba diciendo antes, que muchas veces en el mushing, por ejemplo, y una cosa que habla muchas veces con Astrid, con el tema de la edad de los perros, el primer año del perro, los primeros casi 18 meses prácticamente, es la edad idónea para establecer ese vínculo en el que el perro no es que te obedezca a pie juntilla y haga lo que tú quieras, no, es que el perro te va a acompañar a ti. Entonces, vais a tener digamos, esa relación en la que muchas veces ni siquiera es necesario dar órdenes, ni siquiera es necesario aprender los comandos, porque a veces con simples gestos o con simples movimientos tuyos de tu mirada y tu movimiento de cabeza, ya el perro sabe exactamente lo que tú estás queriendo hacer, ¿no? Entonces eso en el agility se consigue muy bien, en el mushing también se consigue muy bien, y muchas veces la gente, que de hecho es lo que a mí, esa es la parte del mushing, y sobre todo del mushing de sprint, ¿no? Del mushing rápido, del mushing en el que se hacen carreras muy cortas, en el que la velocidad y el tiempo prima por encima de todo, ¿no? Se pierde un poco esa conexión. Yo veo que el vínculo entre los animales, entre los perros y el guía, se establece de una manera más estrecha a medida de que son más largas las distancias y son más largos los tiempos en los que se practica ese deporte. Fijaros que, no sé si habréis dado cuenta, pero hay un perro deportivo que es deportivo por excelencia y nunca se piensa o casi nunca se piensa en él como un perro deportivo, que es el perro de caza. El perro de caza es un perro deportivo, pero vamos, es un perro de alto rendimiento, es un atleta increíble y espectacular. Y fijaros los cazadores, muchos de los cazadores, sobre todo el perro suele tener un vínculo con su propietario, más que el propietario muchas veces con el perro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el perro pasa desde cachorrito, está siempre con su dueño, el dueño se lo empieza a llevar a enseñarlo a cazar, se lo lleva con otros perros, y el perro va desarrollando una relación con el cazador que muchas veces el cazador ni siquiera se da cuenta que la tiene. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, esta relación se va estableciendo y muchas veces hasta el cazador pues lo vende al perro, lo deja o ya deja se cansa porque va por otro. Pero sin embargo el perro sí sigue manteniendo esa relación. En el mushing de larga distancia, por ejemplo, la gente empieza a tener a los cachorros, empieza a jugar con ellos, se van al campo, están las 2 primeras temporadas están trabajando con ellos, pero no de una manera activa, sino física, sino más bien emocional. La gente hace acampada con los perros, van en manada, se establece esa jerarquía de manada, que a lo mejor tú puedes hablarme un poco de ella ahora, Rosana. Y bueno, pues eso hace que después yo he escuchado anécdotas de algunos mushers que van haciendo entrenamientos con su trineo, con su carro, en el que, bueno, siempre hacen el mismo circuito y un día el musher dice, bueno, piensa, en vez de irme por la derecha me voy a ir a la izquierda. Y sin decir nada, el perro guía se va hacia la izquierda. O sea, ese nivel de relación, de implicación, de conexión que hay, está transmitida por una línea de 8 perros en medio y un carro que a veces es increíble decir, bueno, ¿cómo es posible que cosas de este tipo puedan ocurrir, ¿no? Bueno, mira, yo te iba a preguntar, porque también ha hecho una pregunta uno de los asistentes, pero bueno, yo ya tenía en mente preguntarlo. Nosotros, bueno, primero decir que por supuesto todo esto que estamos diciendo del vínculo y de la relación positiva y de las actividades placenteras, emociones positivas, todo esto también puede ocurrir al revés si se hace mal, ¿vale? Es decir,
un perro puede odiar el agility, puede odiar el canicross y puede odiar a su dueño por llevarlo a esa actividad si esta actividad no se está realizando como se debe, ¿de acuerdo? Tanto física como emocionalmente. Si el perro siente dolor cuando va, o el perro tiene miedo y está sometido a un grupo de gente que va con otros perros y demás, pues el perro no tiene por qué gustarle, ¿no? Entonces, O se le trabaja con métodos se aversivos. le trabaja mal, efectivamente. Entonces, por eso decíamos antes que primero, antes de entrar en una actividad de este tipo o de cualquier otro tipo, pues hay que hacer una evaluación del animal y ver si realmente está capacitado o no está capacitado o se debería dedicar a otra cosa primero, ¿no? Y lo que iba a preguntarte es, nosotras, por ejemplo, bueno, defendemos muchísimo el trabajo con el perro y con el gato desde que, bueno, incluso desde antes de nacer, ¿no? Trabajando con las madres, con el bienestar, con la falta de estrés y demás, desde cachorrito, ¿no? Es decir, instalar y plantear unas bases de comportamiento desde que el perro es pequeñito, para que luego, en un futuro, pues hayamos construido un equilibrio emocional suficiente, ¿no? O lo más cercano a un equilibrio, ¿no? ¿En fisio también recomendáis algo similar? Jorge. Similar a que a las pautas. ¿Trabajar con el perro desde pequeño? O sea, me refiero a... Deporte, sí. Al No, ejercicio, ¿no? A lo mejor te refieres Fisio. sí, a... no al deporte, me refiero a una prevención temprana de que luego puedan existir posibles problemas físicos, ¿no? De movimiento y demás. A ver, si siempre que cae en nuestras manos algún cliente con perros que, bueno, pues que potencialmente puedan desarrollar algún tipo de patología articular, pues lógicamente intentamos pues darle consejos e intentamos hacer bueno, pues que de alguna forma trabajen la parte, el aspecto físico de una forma, digamos, apetecible para el perro, apetecible para el dueño, estableciendo pues, ese vínculo que realmente el dueño el que tiene un perro, el que coge un perro, yo creo que es para establecer una relación con él, ¿no? No es para tenerlo allí de adorno como el que tiene, no sé, una bici o una moto. Bueno, Sí, podríamos hablar de hay muchos de casos. todo, hay de todo, pero lógicamente sobre todo cuando hay, es lo único, es el único momento en el que quizás podamos intervenir de esa forma como tú dices, ¿no? Porque cuando vienen para tratamientos de rehabilitación, pues bueno, ya es, digamos, tarde, ¿no? O puede ser tarde si no, si ya es un perro, pues es un perro con una cierta edad o ya el dueño ya tiene una relación, ¿no? Entonces, a modo preventivo, el único momento en el que lo podemos trabajar y realmente aconsejamos ahí es cuando vienen, pues eso, de cachorritos, cuando vemos un perro que tiene unas actitudes, le recomendamos el deporte para eso, pues para que trabajen esos aspectos, ¿no? Pero pueden empezar a ir al fisio y hacer sesiones desde que son pequeños para prevenir problemas o para bueno, establecer una base física adecuada. Eso sería lo ideal. Bueno, yo no he dicho que no fuera lo ideal. No sé. Eso sería. ¿Tú lo recomiendas? Ojalá. Ojalá viniera la gente con su perro una vez al mes al fisio para hacer alguna serie de estiramientos, algunos ajustes quiroprácticos y algunos masajes y algunas sesiones de magneto para poner en forma a su perro y tenerlo de esa manera, ¿no? Ojalá, pero eso, como te decía antes, lo conseguimos casi siempre cuando ya el perro tiene una patología y entonces ha pasado por unas sesiones, ha completado el programa de rehabilitación, el perro se ha rehabilitado, entonces ya a manera de mantenimiento de su condición, de su buena condición, pues entonces ya sí que vienen, pues eso, mensualmente o cada 5 semanas o 6
hacer esos mantenimientos. Pero claro, sí, si tú, por ejemplo, a Osa de Antonio, pues sería interesante a esta perra, pues sí, trabajar con ella, hacer pues alguna sesión una vez 2 o 3 semanas, trabajar con ella pues para coger confianza y hacer algunos estiramientos, algunos masajitos, sobre todo de la zona de columna y de cadera, que es donde suelen padecer más estos perros, ¿no? Eso estaría bien, eso sería lo ideal, pero claro, vivimos en un mundo en el que ya casi muchas veces cuesta que la gente lo haga para ellos mismos, pues para sus Sí, perros, ¿no? sí, eso sobre todo, pero bueno, aquí estamos para recomendar Claro, lo que sería ideal, ¿no? Como sería exactamente. ideal, Claro, como has dicho. a ver, lo ideal sería No, sí que sí. que lo ideal sería, pues, no sé, si hablamos, por ejemplo, de cachorros, pues cualquier persona que adquiera un cachorro y, por ejemplo, en el tema deportivo, ¿no? Que ahí Jorge afinará un poco más. Yo adquiero un cachorro porque quiero hacer tal deporte, ¿no? Pues por lo menos en un principio, pues informarse, pues cómo tiene que trabajar con el perro, a qué edad puede empezar a hacer ciertos ejercicios, pero por ejemplo en el agility hay tantas cosas que hacer y que aprender antes de, por ejemplo, saltar. Eso, por ejemplo, Astrid lo sabe muy bien, o mi compi Lucía, que está por ahí, ¿vale? Hay tantas cosas que se le puede enseñar a un cachorro. Estás fomentando el vínculo con él, ¿no? Todo a través del juego, de lo positivo, de que te siga, pero teniendo siempre mucho cuidado en no meter mucha caña, ¿no? Porque las líneas de crecimiento no están cerradas. Ahora Jorge os explicará un poco cómo va ese tema. Eh, pero bueno, empezamos a construir un perro, en este caso, ¿no? Para un determinado deporte, pero tenemos que saber hacerlo con cabeza. Y tanto por su parte conductual como por su parte física. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería pues contactar con profesionales y gente que sepa que pueda guiar un poco todo eso, ¿no? Porque, bueno, ya os digo, cada vez menos, pero por ejemplo el mundo del agility, que es el que yo más conozco, pues bueno, hasta hace no mucho se veían algunas barbaridades, ¿no? Perros súper jóvenes ya muy machacados, digamos, ¿no? Aunque hay gente bueno, que no lo tiene en cuenta, ¿vale? Pero hay muchísima más que sí que lo sabe trabajar bien, ¿vale? Sobre todo eso, porque había una pregunta. ¿Cómo? Perdón, igual hay gente que no lo sabe incluso, ¿no? O sea, Sí, claro, no sé, que van que tiene que oyendo, te tener una piden, te preparación cuentan. física, igual que la gente se tira a la calle a correr hoy mismo, voy a Ahora, ponerme a correr. ¿qué está pasando ahora en la cuarentena? Claro, pues igual, pues no sé, dicen, Agility, esto es muy guay, ¿no? Qué chulo Está con el esto. perro, Venga, vamos a, o correr con el venga, perro. Canicross, qué chulo, pues venga, voy a poner al perro con la bici, venga, tira, tira, ¿sabes? O sea que no sé, ahí, bueno, a veces la ignorancia pues realmente está ahí, pero bueno, Claro, que que no, tampoco que ya tiene lo que sé. ser una cosa, bueno, recriminable, sino que realmente hay gente que no se da cuenta, ¿no? Y Claro. bueno, para eso estamos, para explicárselo, ¿no? Pero que Sí, claro, que desde aquí pues lo queremos hacer hincapié en eso, ¿no? sí, hay mucha falta de formación y de información por parte de la gente que hace deporte, ¿no? Porque a veces, bueno, pues la gente simplemente copia y pega de lo que Mm, ve y, bueno, pues se junta con unos cuantos amigos que les gusta la historia de salir a pasear, luego se ponen a correr, de repente ven en una página web que hay una cosa que se llama Canicross, que el perro se le compra un arnés y empiezan a formarse, a informarse de que, bueno, pues hay unos arneses especiales para poder correr con los perros, que no es el típico arnés este de Julius o algún otro tipo de estos arneses que son restrictivos y poco a poco, pero siguen cayendo a lo mejor en el error, ¿no? Pero claro, no, si los que sabemos somos pocos del tema un poquito y realmente a veces es difícil tener acceso, pues bueno, pues esto que estamos ya. haciendo hoy quizás sea algo para ellos, ¿no?
para que la gente nos encuentre y nos pueda bombardear y jactar de preguntas para ellos formarse y para informarse, ¿no? Que es lo que siempre hemos ido buscando, ¿no? Si, aprender y ese aprendizaje, ese conocimiento, pues darlo al resto de la gente para que vayan haciendo las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, esto Mira, perdona que te interrumpa. Aquí preguntaba uno de los asistentes Sí. que cuándo se puede empezar a meter a un perro en el deporte. Claro. ¿Con qué edad? Esto, básicamente, independientemente de cualquier deporte, la parte física se puede desarrollar en cualquier momento, o sea, en cualquier momento a partir del desarrollo, ¿no? Quiero decir con esto que 8 meses, 12 meses, 14 meses, lo ideal es que termine el perro de completar su desarrollo. Desarrollo físico a nivel osteoarticular, es decir, articulaciones, huesos, líneas de crecimiento, desarrollo muscular, desarrollo metabólico, desarrollo hormonal, que completa absolutamente todo el desarrollo. Y ese tiempo es el que hay que aprovechar para trabajar en el comportamiento del perro, en educar al perro, en formar al perro, en motivar al perro, en vincular al perro. Es decir, hay un montón de trabajo que no es físico, que se puede hacer durante el primer año, año y medio. Es decir, si tú empiezas con 8 meses a trabajar un perro, a engancharlo a un arnés, pues casi seguro que te lo vas a cargar. Son perros que van a tener lesiones, que van a lesionarse de una manera leve, que van a cronificar ese tipo de lesiones, y cuando tienen pues 3, 4, 5 años ya son perros que están poco recomendados que sigan practicando deporte y sobre todo deporte de competición o de alta competición, ¿no? Entonces, para mí la edad mínima a partir de la cual, dependiendo de la raza y dependiendo del deporte, pero mínima a partir entre los 12 y 14 meses, es cuando ya puedes empezar a trabajar de una forma suave algún tipo de actividad deportiva, ¿vale? Siempre evitando trabajo de impacto y trabajo de fuerza, que lo que hacen es someter a estrés tanto articulaciones como estructuras que intervienen en la movilidad. 18 meses es lo ideal. Es lo ideal porque en los 18 meses el perro ya sí que ha madurado completamente y prácticamente cualquier raza, salvo los molosos, Osa, por ejemplo, hasta los 24 meses no termina de estar absolutamente desarrollada, pero porque es un mastín de gran tamaño. Entonces, bueno, no vas a hacer perros que desarrollen una actividad deportiva de élite importante, pues simplemente son perros que, bueno, que van a hacer un trabajo muy suavito, muy somero, no hacen trabajos de impacto, pues bueno, pues sí, 18 meses está bien, ya salir a pasear con ella y darte buenas caminatas, Antonio. Bueno, yo me encuentro, dentro de mis clientes, me encuentro con gente que, bueno, pues lo típico se ha cogido un perro deportivo, como tú bien has dicho antes, pues, y bueno, como manera de tenerlo, digamos, lo más estimulado posible o lo más cansado posible para que luego en casa lo dejen en paz, pues Graso error. claro, se lo llevan de senderismo todos los días, 2 horas, desde que es bien cachorro, ¿no? O sea, desde mucho antes del año de edad. Y yo cuando me lo cuentan me echo las manos a la cabeza, ¿no? Porque sí, estos van a ser perros que luego tengan problemas tanto físicos como conductuales, ¿no? A raíz de todo ese exceso o sea, de toda esa sobreexposición tanto física como conductual, ¿no? Es verdad que a veces nos encontramos como los dos extremos, ¿no? En la educación canina. Sí. Nos encontramos como gente que jamás saca a su perro, no hacen nada. ¿Cuántas veces salen a la calle? Los fines de semana. Y gente que a lo mejor se pasa, ¿no? Todo tiene que tener un equilibrio. Fijaros que un error muy común que se suele encontrar es gente neófita, gente que empieza a practicar un deporte, véase canicross, patín, bikejorring, cualquiera de estos deportes, empieza a trabajar con ellos y empieza con un cachorro o empieza con un perro joven.
Entonces están fritos por ponerse a correr carreras en la próxima temporada y no me llega la edad porque, claro, mi perro va a tener 16 meses cuando empiezo y el límite son 18 meses y tal, y a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver. La gente tiene mucha prisa, Si realmente. tienes que aprender tú a ser un deportista y tu perro también, ¿qué necesidad tenéis de correr, de acelerar ese proceso? Si lo bonito del proceso es el camino hacia esa. Si para mí, yo siempre lo digo, lo importante es llegar a la línea de salida, no es salir de la línea de salida y ni llegar a la línea de meta. Esa es la parte bonita del deporte, ¿no? La parte del trabajo, la parte del entrenamiento, todo eso que lleva alrededor de la alimentación, del trabajo, del esfuerzo. Yo creo que eso es, digamos, el objetivo del deporte. Luego si compites y te llevas una medallilla, pues está bien, pero para mí no es lo más importante, ¿no? Claro, pero depende de lo que vayas buscando, ¿no? Hay gente que sí, que realmente es Hay gente competitiva. que sí, que solamente, bueno, o que quiere llegar a este tipo de refuerzos y hay gente que se conforma con otros refuerzos más simples o más sencillos, como es el simple hecho de reunirse con gente y de estar a gusto, o de que tu perro se lo pase bien, en fin, de irte a lo mejor de viaje, lo que sea, ¿no? Que se pueden encontrar muchos refuerzos en cualquier actividad que hagas y no todo tiene que ser la competición. Aunque, por supuesto, bueno, la competición también está muy bien, ¿no? Siempre que lo hagas con cabeza, ¿no? Claro. Exacto. A ver, yo como competidora, claro, nos gusta competir, nos gusta ver que el trabajo que hemos realizado luego da sus frutos, ¿no? Nos gusta ver que lo que hemos entrenado hace 2 meses, pues lo hago en pista y me sale, o el perro está bien, o vamos bien, nos comunicamos y, hombre, es un refuerzo, ¿no? El poder ganar una competición. Claro. Y de hecho se entrena a nivel competitivo para eso, ¿no? No, eso no está mal, lo único es lo que tú has dicho, siempre con cabeza. Es decir, tenemos que saber cuáles son nuestros límites, la de nuestro perro, porque no solamente influye que el perro sea genial o no, o yo sea genial o no, nos influyen muchísimos factores. El poder viajar o no, los viajes para los perros, cómo les afecta, todo eso pues puede influir en una competición. Pero bueno, el ser competitivo no creo que sea malo siempre y cuando lo hagamos con cabeza. Y claro, nos gusta ganar. El que diga que no es mentira. Pero siempre a mí me gusta ganar, pero lo primero es mi perro. Si no puedo ganar porque voy a exprimir a mi perro, no. O sea, no. Creo que la mayoría de la gente ya va cambiando un poco esa perspectiva. Lo hay de todo, ¿vale? Y en el mushing también, supongo, pero bueno, que a todos nos gusta ganar porque es una recompensa de ese esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Y de ese trabajo que hemos realizado. Pero bueno, hay que ser conscientes y hay que tener la cabeza un poco en su sitio. Sobre todo porque no estamos compitiendo nosotros solos, sino que tenemos un compañero corriendo con nosotros. Claro, y aunque quieras ganar, disfrutar también del durante, ¿no? Claro, O sea, del proceso, ¿no? el proceso es lo Importante. más guay. Claro, claro. A ver, Jorge, aquí pregunta un asistente que para iniciarse en un deporte, por ejemplo el canicross, ¿qué pasos previos recomienda, además de hacerle los chequeos médicos a un perro de 6 años aproximadamente? De 6 años. Bueno, pues con 6 años, primero la condición física, la condición corporal, es decir, el peso, la relación peso-altura, la reserva de grasa que pueda tener. Y no, es muy importante la parte cardiovascular. Eso sí, hacer una ecocardio es muy interesante. Hacer una analítica también muy interesante, pero sobre todo ver la condición corporal,
Body Score Condition, ¿no? Que es algo que se mide mucho. La condición muscular es muy importante porque en base a esa condición muscular, pues vamos a ver que el perro pueda empezar a practicar de una forma más o menos en qué nivel y sobre todo ver el descartar las alteraciones o posibles lesiones osteoarticulares que puedan haber. Estar presentes, porque a partir de 5 o 6 años, en perros de una talla media, de unos 20-25 kilos, es cuando empiezan a aparecer esas lesiones o esas patologías que vienen de lesiones que se han ido cronificando con el tiempo y empiezan a dar problemas pues, de dolor, de problemas de movilidad y con todas sus limitaciones. Entonces, hacer un buen estudio funcional del perro, una valoración radiológica, una valoración de dolor, una valoración neuromuscular, neurológica y con todo eso pues hacerte una radiografía, tener una vista panorámica de cómo es tu perro y en qué condiciones puedo empezar a trabajar con él para hacer canicross. El canicross también es un deporte en el que el límite no es el perro, el límite es el guía, porque normalmente el perro pues va sobrado por delante del guía, que es el que va un poco más a rebufo. Por eso hay que tener mucho cuidado porque, claro, si el perro puede ir más de lo que el guía permite, pues hay que cuidar mucho que el perro esté en buenas condiciones, que no se vaya a lesionar por nuestra culpa. Vale, yo voy a añadir también que, bueno, como he dicho antes, sería interesante hacer una valoración conductual también antes de meterse en cualquier actividad. Sobre todo, yo lo que veo más importante son los miedos, ¿no? O sea, que un animal tenga que enfrentarse a una actividad o a unos entornos que, bueno, para los que no está preparado porque no es capaz de gestionar la adaptación, pues al final sería negativo, ¿no? Tanto una cosa como la otra. O sea que realmente aquí habría que hacer también una valoración. Igual pues se podría hacer una valoración conjunta, ¿no? Tanto funcional como conductual, ¿no? Para que al final pues tanto el perro como el propietario inicien la actividad de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Sí. Hay aquí una pregunta de Andrés que es muy interesante porque dice ¿cuál es el efecto del ejercicio sobre el comportamiento? Bueno, eso lo puedes contestar tú más que yo, ¿no? Sí, esto es lo que estábamos comentando antes, ¿no? El ejercicio, el ejercicio físico, si se hace bien, si se hace sin dolor y sin extenuación y sin someter al animal a unos entornos o a una serie de compañías de personas y de otros perros que no les satisfagan, ¿no? O sea, si lo haces con cabeza, empezando bien desde cero, el ejercicio es algo que te va a proporcionar, le va a proporcionar al animal emociones positivas siempre, igual que nos pasa a las personas. O sea, el ejercicio al final produce liberación de endorfina, de serotonina y eso te produce bienestar que representa un autorrefuerzo, ¿vale? Es decir, cuando haces ejercicio, luego te sientes bien, no hace falta que nadie te diga, uy, qué bien has estado, o uy, mira qué bien lo has hecho, tal. No, es que tú mismo y el perro mismo se siente bien por hacer ejercicio y a la larga es una forma de conseguir equilibrio emocional, ¿de acuerdo? Y se practica de manera progresiva y de manera constante, claro. No si practicas ejercicio un fin de semana al mes, yéndote como un loco con el perro a correr durante 3 horas, ¿no? Sí. Hay una cosa, perdona que te interrumpa. No, sí, está bien. Que ocurre muchas veces, yo creo que es desconocimiento de los propietarios, y es que sacan al perro, vamos a hacer que el perro, porque en casa es muy nervioso, lo sacan, lo ponen a correr, le tiran el palo, le tiran la pelota, están 1 hora, al día siguiente o a los 2 días, 2 horas, y van aumentando así. Lo que están haciendo, y no se dan cuenta, es que están entrenando al perro.
El perro cada vez está en una mejor condición física y el perro cada vez resiste más y aguanta más lo que el propietario quiere hacer fundir al perro, y al final el perro lo que está cada vez mejor físicamente. Y ese problema que tiene de comportamiento en casa lo sigue desarrollando de una manera exactamente igual. Con lo cual hay que ir un poco al origen y a la raíz de cuál es el problema conductual del perro en casa, que muchas veces la gente, los propietarios, por desconocimiento, lo que tienden es a agotar el perro para que cuando vaya a casa el perro esté agotado y no responda, ¿no? a ese problema que pueda tener de manera conductual, ¿no? Claro, es lo que he dicho, ¿no? El ejercicio físico realmente, para que funcione bien, tiene que ser un ejercicio físico constante, mantenido y digamos, respetuoso con el individuo, ¿no? O sea, no un sobre ejercicio. Y luego, siempre antes, realmente no solo antes de hacer deporte, sino, bueno, como tú has dicho, antes de empezar a ponerte a hacer, bueno, a irte de paseo todos los días 2 horas con el perro, o a irte montaña arriba 2 horas, realmente ahí también tienes que saber antes cómo está el animal, porque, a ver, nosotros tenemos muchos casos de agresividades hacia el propietario que vienen causadas por una patología articular, por ejemplo, y claro, se acentúa con el ejercicio porque al perro le duele más, y al dolerle más, pues se muestra más agresivo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el ejercicio que se hace, porque es que al final no solo al perro igual no le viene bien, sino que conductualmente puedes crearle problemas, ¿no? Que no tenía. Exacto. Hay que valorar el individuo en cómo está en general para poder hacer una cosa o poder hacer otra. A lo mejor a un perro, en el caso, por ejemplo, que has comentado, no le conviene hacer canicross, ese ejercicio físico, pero puede hacer otro tipo de ejercicio, o quizás un poco más mental, o ejercicios más propioceptivos que le pueden venir mejor y no provocarle tanto dolor. Hay que un poco evaluar qué animal es el que tenemos delante, cuál es el problema conductual que tiene, si tiene algún problema orgánico y cómo enfocarlo, ¿no? O sea, no vale el todo por el todo. O sea, no yo por poner a correr a mi perro va a ser más feliz, sino que hay que adaptar un poco, el ejercicio, tanto físico como mental, al animal que tenemos delante, según el problema que tenga también. Me escribió una persona en Instagram que me dijo que por favor que hiciéramos hincapié en comentar pues el tema de ahora de la cuarentena, en el que la gente pues se ha tirado de repente a correr, tanto ellos como con sus perros, ¿no? Y no solo eso, sino que, bueno, después de haber estado 2 meses prácticamente sin hacer nada o sin movernos con los perros, sobre todo porque han tenido esta prohibición de salir y demás, y de alejarse, pues que no vayamos a cometer locuras de empezar directamente a hacer el mismo nivel de ejercicio que hacíamos antes con los perros, ¿no? Pues el que se iba 2 horas todos los días por ahí a andar, que no vaya a empezar de repente a hacer esos paseos de 2 horas, sino que empiece progresivamente, ¿no? Al igual que mucha gente que yo sé que son corredores y tal, al haber estado haciendo durante 2 meses running indoor, digamos, ¿no? En su patio, no han podido mantener la forma para de repente volver a empezar a correr, pues yo qué sé, 10 kilómetros todos los días, ¿no? O sea que en ese sentido, ¿qué podemos recomendar, Jorge? Sí, bueno, yo lo que he visto es que este confitamiento ha servido para que la gente esté más tiempo con sus perros, lógicamente, para que el perro sea una excusa para poder salir. Los perros, afortunadamente, han tenido la posibilidad de salir, y algunos, pues eso, sacaban a pasear al perro lo más posible por la gente salir a pasear a la calle, y de alguna manera los perros se han beneficiado en ese sentido, ¿no? Pero también es cierto que al estar más tiempo los propietarios con sus perros en casa, los propietarios, y entre ellos me incluyo yo, estamos todo el día comisqueando y mordisqueando algo,
y el perro pues también se lleva algo de alguna de la parte. Entonces, lo que sí que he visto ha sido mucho sobrepeso en perros, que a lo mejor están saliendo lo mismo, es decir, les dan las pautas de salida son las mismas, pero han recibido más de lo normal, ¿no? Entonces la recomendación ha sido un poco controlar la dieta, cambiar una dieta un poco más ligera y no darle más de lo normal, ¿no? Y sí es cierto que la vuelta al deporte, igual que la podemos aplicar en humana como algo que debería de hacerse de una forma progresiva y escalada, pues con los perros, pues lógicamente lo mismo, ¿no? Es decir, nos vamos a empezar, supongo que los que estáis haciendo agility, que estáis por aquí, pues no vamos a empezar a hacer pistas como locos del primer día que nos dejen poder asistir a las pistas, ¿no? Es decir, que poquito a poco empezar a ir a trabajar, en casa hacer incluso, si se puede, algunos trabajos, pues, bueno, no sé, trabajar un poco la propiocepción, un poco, y luego poco a poco ir trabajando, pues, técnica y ya después, pues, lo que el programa de entrenamiento diga, ¿no? Pero por eso decía, no, vamos a ver si en junio competimos y tal. Uf, yo eso lo veo Qué muy miedo. peligroso, muy peligroso. Eso, Porque, bueno, es claro. cierto que los perros no pierden la forma tan rápidamente como lo pierden los humanos, la perdemos, pero en cualquier caso, cuando son deportes muy explosivos, con mucha velocidad, con mucha técnica, que requieren movimientos muy técnicos, es fácil que de no entrenarse sí que haya lesiones mucho más agresivas de lo que normalmente pueden estar acostumbrados los perros a padecer, ¿no? Es decir, Claro, sí. un perro entrenado hace movimientos en los que se puede salvar de una lesión gracias al entrenamiento, pero que si no está entrenado, ese mismo movimiento en un perro que no está entrenado puede llevarle a una lesión bastante agresiva. Así que... Y entiendo también que, bueno, perros que, gente que se dedique con sus perros al deporte, pues seguramente los tendrá en su línea y habrá seguido durante esta cuarentena unas medidas, digo yo, ¿no? Igual que uno se puede controlar a sí mismo de no ponerse a picotear, como dices tú, ¿no? Pues imagino que habrán controlado a sus perros, pero bueno, propietarios normales de todos los días que no tienen a su perro entrenado y demás y han picoteado un poco más, los perros también han picoteado un poco más y han cogido algo de peso, pues si unes el exceso de peso a de repente vámonos a una carrera explosiva, pues sí Y se la puede. falta de técnica. Y la falta de técnica sí Claro. se Claro. puede hacer una combinación realmente mala, ¿no? O sea que Sí, sí. la gente que tenga cuidado con lo que hace, que vaya, pues eso, disminuyendo la ingesta de comida un poco, haciendo un poquito cada día y de manera progresiva y Es sin que en cualquier deporte, sí, en deporte se habla del desentreno, de las fases del desentreno. Hay un desentreno pasivo y un desentreno activo y un desentreno programado que luego te lleva a una fase, de ahí empieza a la fase de entrenamiento. Entonces esto ha sido un desentreno pasivo, obligado y drástico, con lo cual la caída a los valores, digamos, primarios ha sido muy rápida. Entonces, una cosa es lo que tú tienes en tu cabeza que puedes hacer, que te ves capacitado para hacer, y otra cosa es lo que realmente puedes hacer, ¿no? Es decir, normalmente en esta época, pues en Agility no, pero por ejemplo en Canicross, en Mushing, sí es verdad que se hace un desentreno programado, se va bajando el ritmo, se va bajando el nivel, se va bajando la intensidad, se va trabajando con la dieta, y llegamos a una fase en los meses más calurosos de julio y agosto en los que prácticamente Pues no las se, temporadas son distintas. no se hace nada, exactamente. Pero de ir a un desentreno radical como el que ha habido ahora, no da tiempo a que la cabeza o realmente pensemos en que podemos estar en unas circunstancias que nos pueden hacer pensar que estamos mejor y podemos exigir hacer un deporte que puede ser peligroso, porque no, seguro que no estamos. Como yo la prueba la tengo. Con la conducta pasa un poco igual ahora con el tema de la cuarentena, ¿no? Lo que tú hablas del desentreno y yo puedo hablar de la desocialización, ¿no? Es decir, que los perros realmente se han visto sometidos de manera obligada a no salir casi nada y no relacionarse con nadie, ni con otros perros, ni con otras personas,
y se produce, aunque realmente es poco tiempo, ¿no? Esperemos que esto se vaya resolviendo, pero en algunos casos se produce una desocialización, ¿no? Es decir, el perro al perder ese contacto, pues pierde la habituación a ese contacto precisamente, con lo cual al empezar a salir más y ver más gente otra vez y más perros, empiezan a haber problemas, ¿no? Perros que empiezan a ladrar, a balanzarse, o perros que tienen miedo, que no quieren salir, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco igual pasa en algunas personas, ¿no? Algunas personas que ahora pues no quieren salir, que tienen miedo, algunos niños también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que la cuarentena nos está obligando a una serie de cosas a las que no estamos acostumbrados y luego a la hora de ir volviendo a la rutina, tenemos que irlo haciendo gradualmente, porque si no va a haber un efecto choque que lo que va a producir es problemas, pues eso, a raíz de la explosión, ¿no? De la vuelta. Bueno, pues yo creo que voy a empezar a dar paso a la gente por si quieren preguntar algo de viva voz. Mira el betún. Que se va de paseo. Si alguien quiere preguntar algo, que Lucía está por ahí levantando la mano. Está levantando le la dé manita, a Lucía. sus audios. Sí, yo le estoy dando a todos, pero por si alguien no tiene el audio. ¿Ya puedo hablar? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Bueno, hola sobre todo. Interesantísimo. Rosana no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, los otros dos los quiero con locura. Son unos cralos, ¿no? Se salvan la vida de mis niñas constantemente. Están demasiado lejos para nosotros, si no estaríamos todo el día allí metidos con las cuatro. Entonces, comentaros, súper interesante lo que había estado hablando del tema de que la concienciación de la gente, lo que está hablando Pili, que estamos viendo que poco a poco, gracias a vosotros, lo que nos vais indicando, cómo tenemos que hacer una pauta de calentamiento, desaceleración de los perros, educarlos, poco a poco, yo hablo de la agility, que es lo que nosotros nos dedicamos, pero podemos inculcar a lo que son nuestros socios y a partir de ahí ellos se lo van a inculcar a más gente que vayan bien. Entonces, creo que vamos en una tendencia muy buena ahora mismo porque veo que se está empezando a hacer algo. Habrá gente, por supuesto, de todo, ¿no? Pero creo que lo que decía Pili, que esa tendencia está en la mano de los monitores de agility ahora mismo, dentro de lo que nosotros nos consideramos, de inculcárselo a la gente y empezar con esas pautas que estáis diciendo que son muy interesantes. Entonces, el tema ahora mismo del confinamiento es más o menos lo que dudas de mis alumnos, de lo que nos estábamos planteando ahora mismo. Les he estado ya comentando el tema de empezar muy poquito a poquito, obviamente. Habéis comentado, la mayoría hemos bajado el pienso a los perros, ya que no hacen todo el ejercicio ni entrenan 4 veces a la semana como hacemos habitualmente. Están manteniendo la línea, estamos haciendo propiocepción de patas. Entonces, el consejo es empezar muy poquito a poco, como ha dicho Jorge, sin dedicarnos ahora mismo a hacer barbaridades ni pistas, ejercicios todos muy cortitos y que vayan cogiendo forma y ritmo. Fantástico, esa pregunta la tenía ya planteada. A Rosana, que no tengo el gusto de conocerla, quería preguntarle, a nivel psicológico has estado hablando de que sí que los perros se han desociabilizado un poquito. ¿Vale? Entonces, el tema de llegar al club, van a llegar todos de modo alza bajado, mira mi colega, qué guay. Tenemos que hacerlo un poquito de forma más controlada, que los perros estén más tranquilos. Perros que antes les costaba relacionarse con otros perros, a lo mejor ahora van a mostrar una conducta un poquito más arisca incluso de lo que hayamos conseguido. Lo digo por mi moca, Pili, que la vale aparta. Entonces son todas esas dudas de cómo tenemos que ir reincorporando a las rutinas de los entrenamientos, tanto psicológicamente como físicamente. Y a nivel veterinario, ¿habéis notado, aparte del sobrepeso, como ha dicho Jorge, por ejemplo, problemas gástricos en los perros, ese tipo de cosas, por ejemplo, que a nosotros nos han pasado, que hemos estado de diarrea toda la cuarentena, supongo que será por el estrés, de no poder hacer deportes que ya necesitan del entrenamiento? Sé que son muchas preguntas, como podáis, vamos, y gracias. Es que claro, a ver, Lucía, bueno, yo encantada de conocerte. Aquí hay varios problemas. El principal ha sido una pérdida de rutina brutal de la noche a la mañana. O sea,
de hoy para mañana hemos tenido que quedarnos encerrados en casa y cambiar totalmente nuestra rutina, sin trabajar, sin sacar a los perros, ¿vale? Entonces, claro, nosotros, nosotros somos más capaces de adaptarnos en ese sentido, aunque los perros realmente tienen una gran capacidad de adaptación a diversas circunstancias, pero nosotros al menos somos capaces de entender y de razonar qué es lo que ha pasado, ¿no? Los perros llevan la rutina impuesta, ¿no? Ellos no ven el telediario y no saben qué les están diciendo. Entonces, claro, ese cambio de rutina tan radical, tanto a nivel conductual, a nivel social, de las relaciones sociales y a nivel del ejercicio físico, por supuesto, pues produce una frustración que a veces llega a ser enorme, ¿vale? Y yo a veces me alucina realmente la capacidad de los perros de no volverse locos y de no sé, salir por la puerta y escaparse corriendo o de no sé, comernos de los pies a la cabeza, ¿no? Porque se han portado muy bien, la verdad es que se han portado súper bien. yo creo que, vamos, que pocas cosas para las que pueden pasar, ¿sabes? O sea, que yo en ese sentido, eso es lo que yo creo que más se produce, ¿no? Esa gran frustración, al igual que nosotros, que también la tenemos, ¿no? Pero nosotros, pues, mentalmente podemos hacer un ejercicio de vamos a aguantar y tal, pero ellos es como, bueno, pues nada, ahora de repente tenemos esta rutina, nuestros propietarios están todo el día en casa, los niños dándonos por saco y nosotros sin poder ni siquiera descansar un ratito, ¿no? Entonces, bueno, hay problemas los perros que ya tenían problemas de comportamiento, pues dependiendo del problema, unos problemas han podido ir a mejor y otros han ido a peor. Por ejemplo, perros que tienen muchísimo miedo al salir a la calle, pues esta cuarentena igual les ha venido bien, ¿vale? Perros que estaban en un, digamos, plan de tratamiento medianamente avanzado, por ejemplo, de relaciones con otros perros o con personas, pues habrán experimentado un retraso, ¿vale? El problema que más se está comentando hoy en día de los trastornos relacionados con la separación, pues habrá los que les ha venido bien y a la mayoría pues han sufrido un corte porque, bueno, de repente no se quedan solos nunca y ahora tendremos que retomar de nuevo, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, ha ido para un lado o para otro, pero sobre todo ese gran problema de pérdida de rutina y de frustración. Entonces, ahora la vuelta hay que hacerla siempre de manera gradual, ¿no? O sea, no es buena idea tirarse de repente a la calle cuando han permitido empezar a salir más, tirarse de repente a la calle y ponerse dentro del mogollón de gente con los perros, ¿no? Porque a la mayoría les estará sentando mal, casi seguro. Primero porque no se pueden acercar, porque todavía no nos podemos acercar. Y segundo porque han vuelto a pasar de repente nada, ahora todo, otra vez. ¿Vale? Entonces, pues siempre hay que hacer mucho control, mucho tirar de refuerzo positivo, de distracciones, de olfateo, de conductas que se tengan aprendidas, de obediencia, para poder decirle al perro que se siente mientras las personas pasan y mientras les das chuches, ¿vale? De manera que intentes combinar esa frustración de no poder relacionarse con otra actividad a la que le reorientes y que le siente bien, ¿no? Y que le guste. En este sentido yo creo que sí. Yo por lo que estás diciendo, Rosana, el tema, por ejemplo, de cuando lleguemos todos al club, como me hallo como responsable, el tema de que poco a poco se vayan acercando unos a otros, que no sea una cosa ahí en plan, ¡hala! Todo el mundo suelto, a salvajar, a jugar con los primos. Ahí puede haber bocado, puede haber de todo, tenemos que tomarlo con mucha calma y que ellos vayan tomando conciencia de que volvemos otra vez a una actividad normal, ¿no? Exacto, incluso si se pudieran hacer, no sé si lo podríais hacer, ¿no? O no sé qué tipo de reuniones hacéis o cuántos sois, pero si se pudieran hacer encuentros al principio no de todos a la vez, sino pues a lo mejor establecer unos horarios y establecer grupos, claro, unos turnos, de manera que, pues hombre, en vez de haber 10 perros, si hay 5, pues mejor, ¿no? Y que se vayan otra vez relacionando un poco de uno en uno, primero saludando de uno en uno, intentando calmarlos primero, progresivamente. Mira lo que ha pasado ahí en Santander, se ha juntado la gente en un mes.
de golpe. Tienes que cerrar. Aquí pregunta otra persona, Nazaret, que si puede ser que este confinamiento los haya vuelto decaídos durmiendo todo el día. Pues sí, también. O sea... A la mía le ha pasado, por ejemplo, y es perro de... Claro, igual que las personas, ¿no? Hay gente que lo toma bien y, bueno, pues no sé, procura mantener la mente ocupada, se pone a hacer distintos tipos de actividades, aunque sea online. Pero al perro, claro, es que al perro, si tú no le das vidilla, si no lo introduces en una serie de ejercicios, de actividades y demás, pues el perro es como, bueno, pues esto no cae, pues igual cae como en una especie de estado de deprimido, ¿no? Desidia. Claro, de desidia, exactamente. Estos problemas de tristeza que estáis diciendo puede llevar a problemas gástricos, que lo he comentado antes, por ejemplo. Conozco mucha gente que me dice que los perros han tenido muchas, incluso las mías, que llevan toda la cuarentena con diarrea, el estómago malito. ¿Esa depresión, por llamarla así, puede llevar a eso? Pues, hombre, el estrés puede ser una fuente, bueno, el estrés es una fuente de problemas a nivel de salud enorme, ¿no? O sea, eso se sabe, ¿no? Pero claro, igual asegurar que sea solo debido al estrés es demasiado asegurar, ¿no? Porque también puede haber otras coincidencias o puede ser que a lo mejor lo que decía Jorge antes, ¿no? Esto del picoteo o de darle más chuches de la cuenta porque estamos haciendo más ejercicios en casa o, en fin, puede haber un cúmulo de circunstancias, ¿no? Que siempre hay que valorar un poco. Bueno, hay que valorar todo el organismo en general, no solo lo Yo no sé si, Lucía, si será el caso, pero a nosotros se nos han dado el caso de algunos perros que han venido con problemas gastrointestinales porque los perros han estado en contacto con las zonas que han estado fumigando en el barrio. Bueno, aquí hay muchos jardines, los perros los sacan a pasear y quedan un poquito de hierba, quedan cosas que olfatean o lamen sitios por donde han estado haciendo fumigaciones, las empresas estas que están ahora fumigando por todos sitios, y hemos tenido ciertas intoxicaciones por culpa de eso. No sé si será el caso de a quien tú te refieres, pero bueno, pues puede ser una de las causas. Sí, hombre, es uno de los factores a tener en cuenta. Yo básicamente no he visto que hayan fumigado por la zona, aunque obviamente pueden fumigar a cualquier hora y yo no darme cuenta. Yo he tenido a las 4 perras, por ejemplo, con diarreas constantes, por turnos básicamente, durante toda la cuarentena. Hemos cambiado el saco de pienso, chuches no se le están dando más de la cuenta, se controla el peso de los perros, están haciendo su ejercicio, intentamos desestresarlas un poco. Obviamente no tienen lo que ellas están acostumbradas, pero sí es un factor lo que tú dices, lo de la hierba, que sí puede ser, pero claro, siempre vas con la correa, intentas que no coma y cuando tienes 4 es complicado, pero sí. Mi cosa era, digo, a lo mejor el estrés también puede causar este tipo de diarrea y molestias estomacales. Sí, totalmente. A ver, es lo que ha dicho Rosana, que ha sido un cambio brutal. Y muchas veces pensamos en estrés y es nerviosismo, ¿no? Tengo que estar súper activo, estresado, y no va así, ¿vale? El estar también parado, sin actividad, como dice Jorge y tal, también puede provocar este tipo de problemas, ¿vale? Que no porque veamos el perro súper tirado y tranquilo, quiere decir que esté bien. Y claro, a nivel orgánico, claro que puede afectar. Perfecto. Bueno, que alguien más hable. Bueno, no hemos comentado antes que haga más preguntitas, ¿no? Que yo sí quería haberlo comentado, el tema del paseo, ¿no? Lo relacionado que está dentro de lo que es el paseo con el perro, tanto la educación y el comportamiento como lo físico, ¿no? Y con el tema de la fisioterapia, ¿no? El hecho de cómo se maneja un perro en el paseo, cómo se maneja la correa y de si se disfruta realmente del paseo perro y propietario, pues incide directamente en el físico del animal, ¿no? Pues ya sabemos que hay muchas personas que tiran de las correas, que llevan a los perros con tensión, si los perros pues saltan más porque se quieren relacionar pero no los dejamos porque no podemos,
pues ya se están haciendo daño en diversas partes del cuerpo, ¿no? Y vienen contracturas y las lesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer siempre una valoración conjunta, ¿no? En el tema del paseo, incluso el tipo de equipo que se utilice para el paseo, ¿no? Sobre todo si además de paseo es carrera o entrenamiento, ¿no? Que no le haga daño al animal, porque eso le va a influir tanto en lo físico como en lo emocional. Claro, sin darnos cuenta podemos hacer mucho daño con el tema de los collares, las correas, los tirones, las tensiones y por supuesto si el equipo no es adecuado. Por eso en los deportes de tiro, ¿escucho por ahí una radio o algo así? Sí, estoy intentando averiguar de quién es, pero... Yo creo que es María Pérez. Ahora. Que en los deportes de tiro pues, hay arneses especiales para evitar sobre todo ese tipo de cosas, de lesiones, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta a la hora de pasear simplemente con nuestro perro también. Es decir, que no solamente cuando hacemos deporte tenemos que cuidar qué es lo que llevamos nosotros incluso, y qué es lo que lleva nuestro perro, sino en un simple paseo. Porque, no sé, haciendo una comparativa, si yo llevo un Yorkshire, un Yorkie y con su correa tensa del cuello y yo doy que para mí es muy leve, el tirón o la presión que recibe el animal es bestial. Nada más que comparándonos con tamaño y fuerza, ¿vale? Eso no quiere decir que a los perros grandes tampoco se les haga mucho daño. Y bueno, y a nivel físico, ¿cuántas contracturas cervicales nos hemos encontrado, Jorge? ¿O cuántas veces has tenido tú que hacer ajustes quiroprácticos a nivel cervical? Que pueden ser o no por collar, pero sí que es verdad de que es algo que influye mucho y que impide mucho la movilidad y bueno, y en problemas de comportamiento, ¿cuántos perros hay que no les gusta que le toquemos la zona del cuello, de la cabeza? Y a lo mejor es porque tienen una contractura cervical o tienen un problema, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo los vestimos, ¿no? Para que vayan lo mejor posible. Yo siempre digo que para mí un arnés, una correa, es un elemento de seguridad para que mi perro no se escape, pero no es un elemento con lo que yo lo controlo o me comunico con él. Yo me comunico con él de otra manera. Simplemente la correa es para que no se me escape o porque la tenemos que llevar, pero tiene que ir lo mejor posible. Pero me comunico con él de otra manera. Entonces, bueno, vamos a que tengamos un poco en cuenta que un tironcito puede hacer mucho daño. Y ahí, pues lo que estaba diciendo yo antes de ahora con un poco la desescalada esta, que de repente hay más gente otra vez en la calle, tener cuidado pues con cómo se maneja el perro, que el perro se queda acercado, lleva 2 meses. Claro, ellos mismos también. Y no pegar tirones, no poner tensión, utilizar la redirección de conducta, utilizar las chuches, el olfateo y demás para que el perro pues, se sienta a gusto, pero de manera amable, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada la reunión, ¿no? Llevamos aquí casi 2 horas. No sé quién está por ahí gritando. Bueno, ha pasado algo que... Nada. Silencio, Pilar, hombre, que no tiene nada más que decir. Váyate ya. Vamos a correr un tupido velo. Sí. Cierra. Bueno, pues nada, que eso. Que creo que vamos a dar por finalizada esta reunión. Espero que hayamos dejado claras algunas cosas, que haya servido y que sirva para la gente que luego escuche la grabación. Y nada, que si alguien tiene más preguntas, que nos las puede hacer en cualquier momento por alguno de los medios disponibles. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia y haremos más, seguramente, ¿no? Sí, por favor. Proponernos cosas. Nos podéis vale, hacemos una lista, pero vamos, súper encantado. Yo lo he puesto en el grupo de Agility esta mañana. Todos a verlo, que es muy interesante. El vete de deporte de las niñas, tenéis que verlos todos, que Jorge es un crack. Pili, nuestra compi, Rosana, que me habla maravilla. O sea, que hay que repetirlo porque siempre van a surgir cositas y dudas. Y bueno, haremos una lista que podemos tratar tema y lo llevamos preparado todo.
Suena Muy muy bien, bien. muy bien, buena idea. Esperamos que bueno, pronto lo podamos hacer presencialmente, ¿no? Pero bueno, como online realmente es un medio que nos lo facilita mucho este tipo de reuniones, pues nada, si nos vais proponiendo algunos temas y tal, pues Fíjate, hacemos acopio y... aquí Lucía está ahí en Jerez, ¿no? Está en Jerez. En Jerez, de la frontera. Sí. Fase 1, fase Isabel está 1. en París o País para, ¿no, Isabel? No sé, otro que está en Almería, no sé si este hombre está en Sí, Almería. se han ido ¿No? ya, pero está... Otra por aquí en Cádiz. Otro en Cádiz, sí, esto es una maravilla. Ay, Una maravilla. Nasa es una de mis alumnas que se lo he dicho hoy, que era muy interesante, la verdad, porque es que todo lo que hemos aprendido de rehabilitación, de cómo calentar a los perros y demás, yo intento comunicárselo a los socios, que aprendan y que el perro Claro. es una herramienta muy delicada, es nuestro compañero y hay que tratarlo como si fuéramos nosotros, o sea que es muy interesante y quiero que participen en todas Y que las no nos clases. olvidemos nunca que el tema conductual va ligado. Es decir, Por que supuesto, no por solamente es un perro, es un físico, 4 patas que corre y que salta. ¿Vale? Tú Sino sabes que también nosotros somos positivistas al 3000% de Yo cabeza. llevo la tú lo sabes. parte muscular y Rosana Vamos, lleva vale. Y yo hago 50-50. y Pilar lleva todo. Yo llevo a los dos. Aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues... Nos toca la hora del deporte, a correr que son las 8. Eso. Ah, sí. Si así me tienen. Vamos, si es vamos, que son las 8. Que como lo he grabado, lo subiré al canal de YouTube y en cuanto esté lo publicamos y lo podéis compartir con quien queráis, ¿de acuerdo? Por si alguien se Claro, lo... si queréis dejar preguntas. ¿Hay preguntas por ahí? No hay más preguntas. Ah, vale. Todas Están contestadas. despidiéndose. Bueno, pues nada, compañeros y amigos. A despedirnos. Besitos, cuidaros, hasta la Gracias a todos. próxima. Nos vamos a correr la fase 1. Venga. Qué suerte. Adiós. 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 Corta churri. Ya vamos, niña, a la calle.